Hola, mis estimados hermanos y hermanas. Bienvenidos a Ven, sígueme con Lolo. El que os habla es Lolo y esta semana vamos a estudiar a Mateo 14, Marcos 6 y Juan 5 y 6. Y el tema de la semana es No tengáis miedo. Y el himno sugerido en esta ocasión, creo, voy a mirarlo en mis notas, sí, el himno 116, eh, Jesús en la corte celestial. Jesús en la corte... Bueno, ya le conocéis. Bien, quiero saludar a aquellos que se han unido por primera vez o llevan poco tiempo viendo mis vídeos. Bienvenidos sois. Espero que sea de vuestro agrado. Eh, en la forma, para aquellos que no lo sepan, en que yo doy las lecciones empiezo recordando un poco lo que dice el manual Ven, sígueme de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días y después hago una comparación con lo que piensan y opinan al respecto de estas escrituras otras personas bien entendidas. Esta es la forma en que yo doy las lecciones semanales. ¿De acuerdo? Bien. Sin más demora, de nuevo doy la bienvenida a todos, a los antiguos, a los nuevos y a los que vendrán. Bienvenidos sois. Os habla Lolo. Vale, venga, sin más preámbulos, vamos a ver qué dice el manual de la lección de esta semana. Entonces voy a compartir pantalla eh, y vamos al meollo, sin más tardar porque la lección es larga. Bien. Como veis, yo no me he equivocado. Es la semana del 27 de marzo al 2 de abril. El tema, es decir, el temario Mateo 14, Marcos 6 y Juan 5 y 6. Y el eslogan del tema, no tengáis miedo. ¿Qué aprendemos esta semana? Bueno, pues, ¿qué pudo haber inspirado a Pedro a abandonar la seguridad de su barca en medio del mar de Galilea durante una estruendosa tormenta? ¿Qué le llevó a creer que si Jesús podía andar sobre el agua, él también podría? No podemos saberlo a ciencia cierta, pero quizás Pedro entendía que el Hijo de Dios no solo había venido para hacer cosas maravillosas por las personas, sino a facultarlas para que hicieran cosas maravillosas también. Después de todo, la invitación de Jesús será, ven, sígueme. ¿Eh? Lucas 18:22. Pedro ya había aceptado esa invitación una vez y estaba dispuesto a aceptarla de nuevo, incluso si esto significaba enfrentar a sus temores y hacer algo que parecía imposible. Tal vez el Señor no nos pedirá que descendamos de una barca en medio de una tempestad, ni que ofrezcamos nuestras casas en ración de pan cuando miles de personas necesitan comer, pero puede que Él nos pida que aceptemos sus instrucciones aun cuando no las entendamos plenamente. Sean cuales sean sus invitaciones, a veces pueden parecer sorprendentes o incluso atemorizantes. Sin embargo, pueden ocurrir milagros si, al igual que Pedro, dejamos de lado nuestros temores, nuestras dudas y nuestro limitado entendimiento y le seguimos con fe. Juan capítulo 5, versículos 16 al 47. Jesucristo honra a su Padre. La relación entre el padre, es decir, como veis, no sigue un criterio continuo. Es decir, ahora vamos a explicar a Juan y después creo que se salte y vamos a Mateo. En fin, sí, para que lo sepáis. Bueno, la relación entre el Padre Celestial y cada uno de sus hijos debe ser sagrada. En estos versículos, es decir, Juan 5, 16 y 47, Jesucristo nos dio un modelo inspirado que podemos seguir en nuestra relación con el Padre Celestial. Y, es decir, y nos pregunta, ¿de qué modo honra el Hijo al Padre y cómo puede usted seguir su ejemplo? ¿Qué aprende en cuanto a lo que el Padre siente por el Hijo? ¿Qué se siente inspirado a hacer para fortalecer su relación con el Padre Celestial? Bueno, nos dice que leamos a Juan 17 y el discurso de Jeffrey R. Holland, La grandiosidad de Dios, Leona de noviembre de 2003. Bueno, y luego ¿ves? Pasamos ya a Mateo 14, 15, 21, Marcos 6, 23, 44 y Juan 6, 5 al 14, que es lo de la alimentación de los 5.000. Y nos dice, ¿alguna vez se han sentido incapaz de poder atender todas las necesidades que percibe a su alrededor, en su casa, en sus relaciones interpersonales o en la sociedad? Los discípulos de Jesús deben haberse sentido incapaces cuando Él les pidió que alimentaran a más de 5.000 personas hambrientas, siendo que solo tenían a su disposición 5 panes y 2 pescados. A medida que leemos en cuanto al milagro que sucedió,
podemos meditar la manera en que Dios puede utilizar sus humildes ofrendas de servicio para bendecir a los que le rodean. Bien, y luego vamos a ver, nos habla de Mateo 14, 22, 23, Marcos 6, 45, 52 y Juan 6, 15 al 21. Jesucristo me invita a dejar de lado mis temores y dudas y a ejercer la fe en Él. Y nos dice que imaginemos el detalle de la cena que se nos narra. Imagínense cómo se habrá sentido el Pedro y los demás discípulos. Y luego nos habla de Juan 6, los versículos 22 al 71. Dice, cuando Jesús se refirió a sí mismo como el plan de vida, muchos dijeron, dura es esta palabra. Y entonces nos pregunta, ¿de qué manera la palabra de Pedro que se encuentra en Juan 6, 68 y 69 puedes ayudarle en los momentos en que la doctrina del Salvador parezca difícil de aceptar o de vivir? Y todos estos versículos, es decir, vamos a verlo. Dejo de compartir pantalla y ahora vamos, después de esto, vamos a ver qué es lo que nos habla y nos comentan otras personas ajenas a la iglesia, ¿de acuerdo? Entonces vamos a ver primero, por orden, yo sí que sigo el orden conforme está puesto, entonces voy a deciros, porque lo tengo aquí apuntado, que el capítulo 14 de Marcos tiene 36 versículos, el capítulo 6 el capítulo 14 de Mateo tiene 36 versículos, el capítulo 6 de Marcos tiene 56 versículos, el capítulo 5 de Juan tiene 47 versículos y el capítulo 6 de Juan tiene 71 versículos. Por supuesto, si son muy largos, yo dejo los que considero que son más explicativos, que los más importantes, y obvio, y sí, dejo los demás. Vosotros podéis mirarlo por vuestra cuenta. Bien, pues entonces vamos a ver el capítulo primero a Mateo, Mateo 14. Entonces vamos a compartir, voy a compartir pantalla, y vamos a ver el capítulo 14 de Mateo. Entonces, el capítulo 14 de Mateo comienza con la muerte de Juan el Bautista. Es decir, básicamente, estas narraciones se repiten de un evangelista a otro. Es decir, si no me equivoco, en Marcos 6 básicamente trata lo mismo o parecido. Bueno, pues entonces vamos a ver la muerte de Juan el Bautista, el capítulo 14, que van del versículo 1 al 12. Dice, este es Juan el Bautista. Hay rastro de tradiciones arcaicas que confundían a Jesús con Juan el Bautista. Mateo atribuye a ambos idénticas frases, 3:1 y 3:1, 7 y 10. Marcos, en el contexto de la ejecución de Juan 6:15, dice que se identificaba a Juan con Elías o alguno de los profetas. Estas identificaciones están también testimoniadas respecto a Jesús por Mateo 16:14. Bien, los versículos del 3 al 11. Mateo, que ha mencionado en 4:12 el encarcelamiento de Juan, abrevia considerablemente la vivida narración de Marcos. Flavio Josefo narra también la ejecución de Juan el Bautista. Juan, de sobrenombre Bautista, a quien había matado Herodes, a pesar de ser Juan un hombre bueno, Herodes, por temor a que esa enorme capacidad de persuasión que el Bautista tenía sobre las personas le ocasionara algún levantamiento popular, optó por matarlo. Entonces Juan, tras ser trasladado a la fortaleza de Maqueronte, fue matado en ella. Y bueno, está en el libro de Antigüedades. La hija bailarina de Herodes se llamaba Salomé, según Flavio Josefo. Entonces, también nos habla. Y como vemos aquí, es decir, a través de Flavio Josefo, sabemos que Juan el Bautista también fue una persona, digamos, entre comillas, porque si creemos en la historicidad de lo que escribía Flavio Josefo, fue una persona real. Bien. Bueno, y luego ya viene porque no hay más explicación de esta parte, y luego ya pasamos a la multiplicación de los panes, que se puede comparar con Marcos 6, 30, 44, Lucas 9, 10, 17 y Juan 6, del 1 al 14, ¿ves? Es decir, se repite algunas cosas. Y entonces vamos a ver los versículos del 13 al 19.
Bueno, no, perdón, al 21, del 13 al 21. Bien, y en la explicación de este episodio dice, este episodio depende de una tradición común a los sinópticos y a Juan. Una vez más Jesús aparece asimilado a un profeta de Israel, esta vez a Eliseo, que da de comer a 100 hombres con 20 panes de cebada. Se comerá y habrá de sobra. Segunda de Reyes 4, 42, 44. Los lectores del Evangelio no podían dejar de evocar la última cena. El suceso tuvo lugar al atardecer. Mateo es el único de los narradores que tuvo la dada ocurrencia de precisar que entre los 5.000 comensales no se contaban ni las mujeres ni los niños, según algunos. Atribuyó así a Jesús la decisión de dejar a unos niños 3 días sin comer. Sí. Luego, ahora vamos a ver en el lago. Comparecerse con Marcos 6, 45, 46 y Juan 6, 15 al 21. Y vamos a ver los versículos que van del 22 al 36. Entonces, vamos a ver primero los versículos 22 al 33. La tradición bíblica desconoce el poder de caminar sobre las aguas, que sí abunda en las leyendas helenísticas. Mateo, tan dado a evocar precedentes proféticos, no halló aquí pie alguno para justificar esta insólita operación. También caminó sobre las aguas un discípulo de Buda, el cual al adentrarse más vio las olas, entonces se le fue desvaneciendo el recuerdo gozoso de Buda y sus pies comenzaron a hundirse. Entonces reavivó la imagen de Buda y siguió caminando sobre las aguas. Jataka 190. Esta exhibición de Jesús es más propia de un mago que de un predicador y sanador israelita. Lucas, escritor de cultura helenítica, optó prudentemente por soslayar el relato. Y luego nos dice el versículo 34 de Genesaret. El evangelista entiende, dice Mateo, probablemente este topónimo como una ciudad, pero era en realidad una región. Y bueno, pues hasta aquí voy a dejar de compartir pantalla. Hasta aquí hemos visto a Mateo 14. Ahora vamos a hablar un poco, sí, lo que se pueda de Marcos 6. Recordad, básicamente es lo mismo que hemos visto en Mateo, pero también se nos habla porque lo dice de otra manera. Entonces vamos a ver a Marcos 6. Voy a compartir pantalla para ver a Marcos 6. ¿Veis? Es decir, aquí Marcos 6 ya empieza con Jesús en la sinagoga de Nazaret, compárase con Mateo 13, 53 a 58 y Lucas 4, 16 al 30. Vamos a ver el capítulo 6, los versículos del 1 al 6. Aunque luego empieza aquí con del 1 al 29. Nos dice, esta sección rompe el ciclo de milagros de Jesús en torno al mar de Galilea. Indica dos cosas importantes, según el evangelista, el rechazo de Jesús por los de su pueblo y familia, lo que hace que su centro de misión fuera Cafarnaún, y el peligro que corren Jesús y sus discípulos como seguidores que fueron de Juan el Bautista y continuadores de su misión. Ambas situaciones, prescindiendo de los detalles, son plausibles históricamente. Sin embargo, el capítulo 6, versículos 1 al 6, puede ser, según los críticos, una escena puramente ideal compuesta en torno a un fracaso de Jesús en su patria chica, construida a partir de un dicho proverbial histórico de Jesús. Un profeta no es deshonrado sino en su patria, sus parientes y su casa. Es decir, nadie es profeta en su tierra. La comunidad tenía que explicar el difícil hecho del fracaso de Jesús. Este rechazo prepara a los discípulos para parecidas circunstancias en su vida misionera. Versículo 1 dice patria, ciudad natal, lo que indica indirectamente que Jesús nació en Nazaret y no en Belén. En 1.9 se dice llegó Jesús desde Nazaret. El griego patria significa tierra, paterna o natal. Discípulo, la presencia de los discípulos en Marcos, quizá por su interés en que aprendan sus lectores lo que es ser rechazado, es denominada por Mateo y Lucas. Versículo 2, en la sinagoga, como en 1, 21 a 28, esta es una escena con estructura y motivos muy parecidos. Se admiraban, siempre en sentido positivo. En Marcos 1, 21, 7, 37, 10, 26, 11, 18. Sin embargo, también es posible que aquí el sentido sea también irónico. Si es así,
se explicaría mejor el paso de la alabanza, versículo 2, a la posible duda, versículo 3, ya el rechazo definitivo, versículo 3, al final se escandalizan. Le vienen, estas dos palabras están implícitas en el texto griego. Por el paralelismo con dada, griego dotesa, muchos interpretan esta frase y la siguiente como pasivos divinos. El agente es Dios y Jesús el instrumento. Pero este giro de una pasiva sujeto, agente común, también en griego con una significación indefinida. Nadie sabe de dónde procede esta sabiduría, por lo que la interpretación como pasiva divina no es obligada. Sabiduría. Es la única mención en el Evangelio de la sabiduría de Jesús. No había en este tiempo una persona dedicada expresamente a leer y comentar la lectura, sino que lo hacía uno designado por el jefe local o bien un voluntario. Portento, literalmente acciones propias de una fuerza superior. Gramatical dynameis, término bastante usual en el helenismo para milagros. El Evangelio lo entiende como fuerza de Dios a través de las manos de Jesús, por tanto, conducente a la fe en Él y, en último término, a la salvación. El reconocimiento de la sabiduría de Jesús y la admiración por sus portentos casan mal con el desprecio y el rechazo que siguen a partir del versículo 3. Los comentaristas piensan que es el efecto de la unión de dos tradiciones dispares. La segunda va en línea del rechazo de Jesús por parte de su familia y de los escribas en 3, 21 a 32. Pero carpintero, de griego tectón y vulgata faber. No hay razones para dudar de que este fuera realmente el oficio de Jesús. Hillel, el gran rabino del judaísmo y uno de los antecedentes claros de Jesús como maestro de la ley, era zapatero. Un tectón era un obrero de la construcción, especializado en la madera, según Flavio Josefo. La tradición posterior siente reparos ante el humilde oficio de Jesús y corrige el texto. Hay una variante que lee el hijo del carpintero, pero es preferible la que hemos elegido, porque la segunda parece una asimilación a Mateo 13:55, que pretende exaltar a Jesús. Otra variante aún más secundaria, porque es una mezcla, reza el hijo del carpintero y de María. El texto traducido tiene una atestiguación mayoritaria. Hijo de María, forma extraña de nombrar a alguien que en el Israel de la época. Quizá José había muerto ya, Mateo 3:55, el hijo del carpintero, y Lucas 4:22, el hijo de José. Vuelven al modelo ordinario. Se ha sugerido que la fórmula del hijo de María recoge indirectamente la acusación judía del nacimiento ilegal de Jesús. Véase Mateo 1:19, Juan 8:41, a la que la iglesia primitiva respondió con la historia de la concepción virginal prodigiosa de Jesús. También se ha sugerido como explicación que Marco rechazaba la designación de Jesús como descendiente de David en el capítulo 12, 35 a 37, o que sus hermanos eran hijos de otra mujer de José. Ninguna explicación es totalmente insatisfactoria. Hermanos y hermanas, a la iglesia primitiva no le importó hasta finales del siglo IV más que el nacimiento prodigioso de Jesús. Lo que hicieran luego con su matrimonio José y María carecía de interés, y el que tuviera Jesús hermanos reales fue admitido como absolutamente normal. Los nombres de los hermanos, Jacobo, Santiago, Joseto, adoptamos el nombre de Joseto para evitar confusiones con José, el padre de Jesús, Judas y Simón, con todos de patriarcas de Israel. Quizás sea un índice de la religiosidad de la familia. Las hermanas aparecen como no nombradas, sin nombre, por su nueva importancia social. Se escandalizaban. Probablemente es un hecho histórico al que hubo de enfrentarse la tradición. Para el evangelista, el escándalo sitúa a los del pueblo de Jesús fuera de la familia del reino. Marcos contrapone este término a la expresión de Jesús y se admiraba de su falta de fe. Para el evangelista, este rechazo injusto y malévolo, debido al influjo de Satanás, es precisamente una muestra de que Jesús es un agente divino. Comienza en el Evangelio el aparente fracaso de Jesús. Poco a poco se ve que no convence a nadie con su predicación, ni en Galilea, ni posteriormente tampoco en Jerusalén. El versículo 4, el profeta, se trata probablemente de un dicho proverbial, pero es muy probable que fuera la designación preferida por Jesús para sí mismo, su autocomprensión principal, un profeta anunciador de la inminente venida del reino.
El título de Mesías e Hijo de Dios se lo dan otros en el Evangelio. Sin embargo, es muy posible que Jesús haya aceptado al final de su vida el título de Mesías, con lo que conllevaba la aspiración regia, un tanto a regañadiente. Si se acepta la hipótesis, es más fácil explicar que en los discursos puestos en boca de Pedro por Hechos 2 al 3 se muestra a Jesús de inmediato como Mesías, confirmado por Dios en los cielos. No voy a seguir, voy a pasar al versículo 5. Ningún portento, de nuevo, del griego dinamis, es decir, un acto de poder, potencia sobrenatural, aunque sea una denominación común en el helenismo para las acciones maravillosas de seres humanos. El tono general del Evangelio recalca la potencia del agente divino, versículo 2. El paralelo de Mateo 13:58 justifica el fracaso, no muchos portentos. Marcos mismo se autocorrige a continuación. Y decir, de los enfermos sin fuerzas. Versículo 6, se admiraba. Probablemente este verbo en la redacción de Marcos es la contrapartida al escandalizonto del versículo 3, de su falta de fe. Sí ha querido ver un reconocimiento implícito del evangelista de que se trata de milagros psicológicos que dependen del convencimiento del paciente, pero tal reconocimiento es probablemente anacrónico para el siglo I. Marcos recalca su concepción del milagro como acontecimiento de salvación, la falta de fe como dureza del corazón, al igual que la de los escribas en 3, 21, 32 y la de la gente general en Marcos 4, 10 al 12. La oposición de Jesús en su patria chica pero anuncia en Marcos la oposición final del pueblo de Jerusalén en la pasión. Bien, y ahora vamos a ver la misión de los apóstoles. Vamos a verlo y comprende los versículos del 7 al 13. Nos dice, bueno, esto de 6b se refiere a que es la continuación del versículo 6 de la otra parte. Por eso es 6a, 6b, bueno, creo que ya a buen entendedor, con pocas palabras basta. Bueno, nos dice, la historicidad del envío de los apóstoles por Jesús a proclamar la venida del reino como complemento de su tarea es discutida por la crítica, ya que lo ve como un reflejo de la actitud misionera de la comunidad pospascual, que es decir, que deseaba refrenar su actividad en la imagen de Jesús y los primeros apóstoles como enviados. Otros afirman que no se puede dudar de este envío por la abundancia de la tradición, pero que no podemos concretar con la exactitud que pretendió Jesús con él. Bueno, y como ya hemos visto un poco resumido en estos versículos, vamos a proseguir. Entonces ahora vemos lo que hemos visto antes en Mateo, el asesinato de Juan el Bautista, que comprende los versículos del 14 hasta del 14 al 29. Y nos dice, del asesinato de Juan el Bautista tenemos dos relatos, el de Flavio Josefo y el de los evangelios. Casi nadie duda de los hechos básicos, pero sí de los motivos que movieron a Antipas a ejecutarlo. La crítica se decanta por la interpretación de Josefo, pero algunos estudiosos sostienen que la interpretación de Marcos no contradice la de historiador judío y que son complementarias. Bueno, cuando aquí hemos hablado de Antipas, es decir, Herodes se decía Antipas, Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y de Maltace, su mujer samaritana. Bueno, y luego dice en el versículo 14 al 16, Elías, un profeta, y lo voy a decir porque me parece importante. El pueblo tenía de Jesús la misma percepción que él de sí mismo. Véase 6.1. En estos tres versículos, que son el inicio del relato de la muerte del Bautista, el Evangelio pretende la exaltación de Jesús, cosa que resulta curiosa, pues para el pueblo tanto la comparación de Jesús con Elías o con uno de los profetas lo sitúa en un nivel inferior al de Mesías, ya que tanto el profeta que ha de venir, un profeta como Moisés, Deuteronomio 18:15, como Elías, eran meros predecesores del Mesías. Bueno, Herodia, la mujer de Filipo, creo que es interesante. Marcos sufre aquí una confusión como narrador popular que es el marido de Herodias no era Filipo, sino Herodes Boeto. Filipo se casó con Salomé, hija de Herodias. Lucas omite la mención a Filipo, lo que indica que ya cayó en la cuenta del error. El Evangelio se basa en un relato popular antiherodiano, influido por diversos motivos bíblicos.
Herodia es como la perversa Jezabel que desea asesinar a Elías. Primera de Reyes 19:2. Este se había encarnado, es decir, su espíritu en Juan Bautista, que actúa como precursor de Jesús. El juramento del rey en el banquete recuerda a Esther 5:3. El relato popular ofrece como razón del degollamiento de Juan el Bautista la crítica a Herodes Antipas por haber consumado un matrimonio en contra de la ley. La narración de la muerte del Bautista por Flavio Josefo, como hemos visto antes, incide ante todo en el aspecto político. Antipas quita de él en medio a Juan por miedo a una posible revuelta de las masas contra él, incitada por el discurso del Bautista. Las dos razones pueden ser complementarias, es decir, plausibles. Bueno, el versículo 22, su hija, Herodias. Esta es la lectura de los mejores manuscritos y es la aceptada por el texto, por ser la más difícil. Esta variante indica que la bailarina es hija de Antipas y de Herodias y que tenía el mismo nombre de la madre. Pero esta lectura es otra equivocación de Marcos, pues va en contra de lo que afirma Josefo, a saber, que la muchacha se llamaba Salomé y que era hija de Herodes Boeto y de su entonces mujer, Herodia. Por tanto, era sobrina de Antipas y su hijastra. Por eso otro manuscrito corrigen el texto. Bueno, y lanzó pues el bailo. Bueno, y ahora vamos a ver el retorno de los apóstoles. Los versículos del 30 al 34. Y aquí vamos a ver el 30, aquí, versículo 30. Aquí aparece la vuelta de los apóstoles. Curiosamente, esta palabra solo aparece 2 veces en Marcos, otra en 3:14. Enviados en el versículo 7. Es posible que el éxito de los discípulos retornados sea presentado por Marcos un tanto sarcásticamente, pues su maestro acabará siendo asesinado como Juan Bautista, también exitoso ante las masas de su predicación. Desde aquí hasta 8, 17, 27 no aparecen, 8, 17 y 27, no aparece especificado el nombre de Jesús como sujeto de multitud de oraciones gramaticales, y a menudo tampoco los discípulos como sujeto. Es solo el contenido contenido el que lo indica. A partir del capítulo 9, Marcos utiliza de nuevo corrientemente el nombre de Jesús. Versículo 34, véase el número 27 y 17. La súplica de Moisés, Yahvé, Dios de los espíritus de toda carne, ponga un nombre al frente de esta comunidad, para que no quede la comunidad de Yahvé como rebaño sin pastor. Y ahora la multiplicación de los panes. Y compárese con Mateo 14, 13, 21, Lucas 9, 10 al 17 y Juan 6, de 1 al 15. Es decir, vamos a ver los versículos del 35 al 44. Nos dicen los versículos 35 al 44. La crítica considera unánimemente esta y la segunda multiplicación de los panes, 8, 1 al 9, como dos variantes de la misma narración popular, absolutamente legendarias, cuya base pudo ser simplemente una comida de Jesús con los discípulos en la que participó un grupo de gente de fuera. Probablemente esta leyenda quería presentar un ejemplo en el presente del banquete futuro, símbolo del reino de Dios. La base de una comida comunitaria fue ampliada según la tradición de un milagro de Eliseo muy parecido narrado en 2 de Reyes 4, los versículos 42 a 44. Pero Marcos pensó con seguridad que hubo dos multiplicaciones. La diferencia del número de comensales, de la cantidad de panes y peces previos a la comida y del número de cestas llenas con sobras bastaban para considerar los eventos diferentes. Al ser nula su historicidad, las observaciones que se hagan sobre ellas deben referirse solo a la teología del evangelista. Así, por ejemplo, que esta comida simboliza el reino de Dios cuya imagen es la de un banquete espléndido, el que una multitud dando un rodeo pudiera adelantar a Jesús y sus discípulos que viajan por mar, cosa inverosímil, pueda tener significado de marcar la diferencia entre los fieles ávidos de encontrar a Jesús y la pereza de los discípulos para comprender a este. Igualmente en el versículo 37. Jesús anda sobre el mar, sobre las aguas del mar. Vamos a ver los versículos del 45 al 56. Pero primero vamos a ver los versículos del 45 al 52. Es probable que este relato del camino sobre las aguas estuviera ya conformado por la tradición antes de que Marco lo reelaborara. El que aparezca así en Juan hace verosímil esta suposición y Marco la acentúa en el versículo 52. El milagro es claramente legendario.
y su base está tomada tanto de narraciones similares en el mundo griego como de la Biblia hebrea, donde Dios anda sobre las aguas, Job 9:8. También es posible que sea una ampliación secundaria del motivo de la tempestad calmada del 4:35 al 41. Igualmente posible es que este prodigio fuera en primer lugar un relato de una aparición del resucitado, pues hay numerosas semejanzas entre este milagro con los relatos de sus apariciones. La narración en sí es una epifanía de Jesús ya divino, saltado al cielo, cuyas características retrotraen Marcos o su fuente al Jesús terreno muy semejante a las de Dios en la Biblia hebrea, y un gran poder y que tiene una mirada poderosa, puesto que desde la orilla es capaz de percibir la situación embarazosa de los discípulos. Esta epifanía tiene rasgos típicos de este género de relatos que se observan aquí, como producir miedo al principio, pero luego da tranquilidad, versículo 50. Marcos señala el espanto de los discípulos, versículo 49-50, que provienen de su falta de comprensión e incredulidad, también en 8, 17, 21. El evangelista les achaca la duda en que Jesús pudiera salvarlos a pesar de haber contemplado el prodigio de la multiplicación de los panes, versículo 52. Esta falta de comprensión ayuda en el relato para explicar que los discípulos abandonen a su maestro al final. Pero es en sí muy inverosímil después de tanto tiempo juntos y de la repetida enseñanza en privado, 4:11. Bien, y los versículos 53 a 56 es un sumario de Marcos con rasgos típicos de la predicación multitudinaria de Jesús en Galilea, el conocimiento de Jesús, traída y curación de multitud de enfermos. Bueno, y esto es importante y por eso voy a leerlo, lo de las bolas en su manto. Es decir, los que tocaban el manto de Jesús decían que se salvaba. Bueno, se trataba de unos adornos llamados en hebreo tzitzit, que llevaban los judíos muy piadosos en 4 puntos de su vestimenta para que al moverse les recordara la observancia de la ley, tal como ordenaba la Biblia misma, Números 15, 38, 39 y Deuteronomio 22:12. Podían también ser flecos en el dobladillo inferior del vestido, de hilos de colores, especialmente púrpura violeta. De nuevo, Jesús es dibujado así como un judío totalmente observante de la ley. Y bueno, pues y hasta aquí el capítulo 6 de Marcos, y ahora vamos a ver Juan 5 y 6. Venga, preparámonos pues. Voy a compartir pantalla y vamos a ver el capítulo 5 y seguido el 6. Ya, porque estos son los 5. Bien, el capítulo 5 nos habla de la curación del paralítico de Betesda y el discurso de Jesús. Entonces vamos a ver el capítulo 5, los versículos del 1 al 18. Nos dice el versículo 1: después de esto había una fiesta de los judíos. Con la precisa nota de transición meta-tauta, Jesús cambia de escenario y regresa a Jerusalén con motivo de la fiesta judía indeterminada. La traducción manuscrita vacila entre eorte y eorte, una fiesta o la fiesta. Nuestro texto asume la forma sin artículo, una fiesta que puede ser cualquiera de las del calendario judío, salvo la Pascua, la fiesta por excelencia. Los judíos estaban obligados a subir a Jerusalén para 3 grandes fiestas: Pascua, Pentecostés y Tabernáculos. Esta última puede ser descartada, ya que constituye el escenario del capítulo 7. Resta pues Pentecostés, que la religión identificaba con la entrega de la ley de Moisés, lo cual podría explicar la referencia del capítulo 5, versículos 45 y 46. En la puerta de las ovejas, una piscina llamada en hebreo Betesda, que tiene 5 pórticos. La traducción manuscrita se muestra muy vacilante a la hora de dar el nombre de la piscina. El rollo de cobre de Qumran da cuenta de un estanque en un lugar llamado Betesda, Tallin, casa de los 2 manantiales. El presente Stin Ay es una añagaza del autor para hacer que su texto sea percibido como más antiguo de lo que es en realidad, pues así parece haber sido compuesto en época anterior a la destrucción del templo, en el 70 de la era cristiana. El lugar ha sido excavado. Se trataba de una gran piscina doble de forma trapezoidal, dividida por un muro central.
En sus 4 lados, así como en la división, había columnatas que daban lugar a estos 5 pórticos. En los ángulos del trapecio había escaleras que permitían descender a la piscina. Bueno, y los versículos 3, sí, parte del versículo 3 y el versículo 4, esperando la agitación del agua, porque el ángel del Señor se lavaba de tiempo en tiempo en la piscina, agitaba el agua, y el primero que se metía después de la agitación del agua recobraba la salud en cualquier mal que tuviera. Sí, sobre todo porque varios, sí, NA, sí, me acuerdo que es, omite estos versículos, sobre todo porque varios manuscritos importantes favorecen tal misión. A menos existen las palabras del pasaje, no pertenecen al vocabulario juánico. Más aún, no existe ninguna constancia de la existencia de esta leyenda. Y tampoco el pasaje se ajusta al tono juánico habitual, que prescinde de todo aparato mítico. No obstante, resulta pertinente para explicar al 5.7. Bueno, y básicamente, si no voy a hablar acerca del versículo 17. Mi padre sigue actuando y yo también actúo. La prohibición de toda actividad en sábado, Éxodo 20:11, con todo, ya que el propio ámbito judío se produjeron ciertas puntualizaciones. Así, Filón, sobre los querubines 87, negó que la providencia divina cesara el sábado. De lo contrario, la vida dejaría de existir. Este parece ser el trasfondo de las palabras de Jesús, al reclamar el derecho de actuar como su Padre, proclama su condición divina. Véase 5:18. Haciéndose a sí mismo igual a Dios. La expresión ison eauton oion toi teoi no tiene carácter ontológico. Jesús acaba de equiparar su actuación en el mundo de la propia creación, prerrogativa de Dios. El evangelista concreta las razones de la inquina de los judíos contra Jesús. Véase 19:7. Bueno, discurso de Jesús. Los versículos del 19 al 47. Entonces vamos a ver algunos de ellos. 21. Lo mismo que el Padre resucita a los muertos. Como el Padre concede la vida en sábado, también Jesús concede la vida. Véase capítulo 11, donde probablemente Lázaro ha resucitado en sábado. Versículo 43. Para que todos honren al Hijo. La frase refleja quizás algún tipo de culto en honor de Jesús. 28. Los que están en el sepulcro escucharán su voz y saldrán. Esto es importante, en mi opinión. Uno dice, véase capítulo 3, versículos 20 y 21. Si bien la escatología juánica, que de Juan, responde al tipo de la escatología cumplida, véase capítulo 5, 19, 25, en el texto hay resto de fórmulas más tradicionales, véase 1 Tesalonicenses 4, 13 y 17. El pasaje evoca a Daniel 12:2 y de paso prefigura la resurrección de Lázaro, quien resucitará a una fuerte voz de Jesús. 11:43. Los muertos saldrán de sus tumbas a la llamada del propio Jesús, del propio Hijo del Hombre, no al toque de las trompetas angelicales. 1 Corintios 15:51 y Mateo 24:31. Una prueba más del proceso de desmitologización del texto juánico. La divinidad no necesita de intermediarios en su relación con el hombre. El único intermediario es el propio Jesús. Resulta significativo que el Jesús juánico, precisamente en la fiesta de Pentecostés, cuando se está celebrando la entrega de la ley, proclame que es él y no la vieja ley el árbitro del juicio eterno. Es otro el que da testimonio de mí. No se sabe si Jesús se refiere al Bautista o al Padre. En el contexto más cercano, 5:33, parece que se refiere al Bautista, aunque 5:34 evidencia que Jesús no recibe testimonio de ningún hombre. De hecho, el testimonio del Bautista ha quedado superado. 5:37. Así pues, es más verosímil que aquí el responsable del testimonio sea el Padre. Bueno, estudiaste el punto. Bueno, versículo 39, creo que también es importante. Estudiar las Escrituras porque pensáis que tenéis en ella vida eterna. El versículo refleja una cierta contradicción. De un lado, condena la devoción del judaísmo rabínico por escrutar las Escrituras, en hebreo, derach, actividad a la que se concedía un valor salvífico de sí misma, y sin embargo, el propio Jesús también sostiene que esas mismas Escrituras están hablando de él.
Asimismo 5:46, Lucas 24:27, Hechos 17:11. Y no queréis venir a mí para tener vida. El papiro Egertón 2 hacia el 200 de la era cristiana carece de los versículos 40 y 44. Ello podía ser una prueba de que el texto juánico que manejó su copista remontaba a una tradición en la que no se había producido la interpolación del material de los discursos. Pero el texto originario contendría, pues, una polémica antijudía y luego uno de los autores de los discursos interpoló el pasaje con materiales propios de carácter más abstracto y espiritual. Bien, y ahora ya pasamos con esto al capítulo 6. Multiplicación de los panes y los peces y el discurso de Jesús, una vez más. Entonces vamos a ver el capítulo 6, los versículos del 1 y seguimos. Del 1 al 71, es decir, aquí está todo él. Entonces voy a coger lo más importante. Uno, después de esto, la referencia temporal es muy vaga y no se explica la llegada de Jesús desde Jerusalén a Galilea, lo que ha llevado a algunos estudiosos a proponer la existencia de una intervención redaccional que dislocó el orden originario, inversión del orden de los capítulos 5 y 6. Tal reordenación suministra una conexión lógica de los acontecimientos, pero no está avalada por ninguna evidencia textual en la tradición manuscrita. Jesús dijo a Felipe, frente a los sinópticos, es decir, versículo 5, en donde los discípulos se dirigen a Jesús, Marcos 6, 35-36, aquí él toma la iniciativa. Se trata de presentar a Jesús como, con un dominio pleno de la situación, levantando los ojos al ver que una gran multitud venía hacia él. Véase 4:35. La expresión de marcado gusto apocalíptico, véase Revelaciones 7:9. Adopta en Juan un significado propio. La multitud evoca a la iglesia congregada en torno a la Eucaristía, el pan fraccionado que ha de volver a reunirse. 1 Corintios 10:17. La versión más antigua de Galatos se halla en el doble episodio de Marcos 6:34 al 44, 8:1 al 10, véase también Mateo 14:13 al 21, Lucas 9:11 al 17. El grupo cristiano heredero de la promesa mesiánica, materializada en sí la inagotable magnificencia del reino de Dios y subviene a las necesidades de todos los miembros. Véase Hechos 2:43 al 47, 4:39 al 37. Ahora bien, en Juan, el episodio constituye una novedosa reinterpretación del banquete cristiano en términos sacramentales. El discurso del pan de la vida, 6 dioses y 3. En sus avances interpretativos dieron lugar a graves controversias intracomunitarias. 200 denarios. Unidad monetaria romana equivalente a 3,4 gramos de plata. Esto es un total de 680 gramos de plata. Un denario era un salario normal para la jornada de un trabajador. Esta es la cantidad que consigna Marcos 6:37, detalle que concuerda también con el número de panes y peces en el versículo 9, Marcos 6:38, lo cual es indicio de que el primer autor de Juan tuvo delante alguna recensión de Marcos. Versículo 11, tomó Jesús los panes y tras pronunciar una acción de gracias, los repartió. La triple secuencia, tomar los panes, dar gracias, repartirlos, es muy similar a la de los relatos sinópticos y al relato paulino de la última cena. 1 Corintios 11, 23-27, Marcos 14, 22-25, Mateo 26, 26-29 y Lucas 22, 15-20. Esta es la razón por la que Juan no presenta ningún relato de la institución de la cena del Señor, ya ha quedado explicitado aquí. Los trozos que han sobrado, al igual que Marcos 6:43, aquí también se usa el término plasmata, los trozos. La mención de la gran cantidad de pan sobrante, 6:13, revela la magnitud del milagro, superior al de Eliseo, 2 Reyes 4:43, y evoca sobre todo la terminología de algunos relatos primitivos de la institución de la cena del Señor, como este pan, touclasma, fue repartido sobre los montes y recogido, se hizo uno, así sea recogida a tu iglesia desde los límites de la tierra en tu reino. En 1 Corintios 11:24, algunos manuscritos importantes ofrecen la lectura touto mou etin tus soma tu hiper imon clomenon, este es mi cuerpo partido por vosotros,
en donde el participio clomenón, véase 1 Corintios 10:16, emite a esta tradición de la fracción del pan. Asimismo, Lucas 24:35 y Hechos 2:42. Clases. Sin embargo, bueno, versículo 14, el profeta que viene al mundo. El milagro hace que la multitud abra los ojos, no solo es un profeta, 4:19, es el profeta por excelencia. Deuteronomio 18:15. El Mesías, el que viene al mundo, prometido por Dios, Mateo 11:3. En el capítulo siguiente la narración irá confirmando la institución. Más aún, este Mesías posee una condición plenamente divina. Él es el Señor y Dios. Versículo 16. Cuando llegó la tarde, sus discípulos bajaron al mar. El episodio del milagro de Jesús caminando sobre las aguas pertenece al celo narrativo más antiguo del cristianismo. Marcos 6, 47, 50, Mateo 14, 25, 31. Es posible que desde sus orígenes, como hemos visto antes, ya estuviera vinculado con la comida de la multitud, pues sigue al milagro de la multiplicación del pan por Marcos 6, 52 y Mateo 14, 22, 34, aunque no en Lucas 9, 10 al 17. Versículo 19, y sintieron miedo. Aquí Juan prescinde de la vieja tradición que hablaba de cómo Jesús tranquilizaba a sus discípulos. Marcos 6:50, Mateo 14:27, Lucas 5:10. Y que el Evangelio de los Hebreos, que ubica correctamente el relato en una aparición tras la resurrección, recogerá de la siguiente manera: palparme y ver que no soy un fantasma. En Juan el relato adquiere el carácter de una teofanía semejante a la transfiguración de los sinópticos. Tampoco se puede pasar por alto el simbolismo del mar. En la Biblia hebrea, particularmente en Isaías, es la imagen del mar y el caos, Revelaciones 13:1. El triunfo de Jesús sobre el mar representa su victoria sobre el mar. Versículo 51. El pan que yo daré es mi carne. Este es el núcleo temático del discurso, en contraste con fórmulas más antiguas de la cena del Señor, en las que ésta evocaría la unidad y concordia del grupo. 1 Corintios 17, 22, 27 al 34. Aquí nos hallamos ante una interpretación plenamente sacramental. De ahí la incomprensión que manifiesta el auditorio, la cual no es sino el reflejo objetivo de la controversia y de infecciones que esta interpretación suscitó en el grupo juánico. Versículo 53. Si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beber su sangre. La frase ha dado lugar a bastante controversias teológicas, ya que los exegetas protestantes tienden a minimizar el componente sacramental del pasaje. La reluctancia a beber sangre era comprensible entre los judíos debido a la interdicción de Levítico 7, 27, 17, 10. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Frente al verbo pago, 7:53, de carácter más neutro, el participio drogón, 7:54, resulta más enfático, pues significa comer ruidosamente. A menudo se usa para los animales, roer, mordisquear, masticar. Referido a personas, a menudo conlleva la idea de disfrute, así Mateo 24:38. Nos hallamos pues ante una representación de la primitiva cena cristiana constituida por una comida completa y todavía no estilizada litúrgicamente. Versículos 61 y 62. Esto os escandaliza, y si vienes al Hijo del Hombre subir donde estaba antes, este regreso al Padre se realiza a través del escándalo por excelencia, la cruz. Versículo 69. Hemos creído y hemos conocido. La confesión de Pedro difiere del relato sinóptico. Y cuando Jesús, es decir, Pedro le testifica que Jesús es el Mesías. Es lo que hemos visto en el manual de Ben Sígueme. Entonces, hemos creído y hemos conocido. Ya digo, el versículo 69. La confesión de Pedro difiere del relato sinóptico. Mateo 16, Marcos 8:29, Lucas 9:20. Su actitud de plena confianza contrasta con aquellos otros discípulos que no han creído en la interpretación sacramental del banquete eucarístico, 6:66, que lo han abandonado. El plural, véase 1 Juan 1:1, diluye el protagonismo de Pedro y extiende la confesión a todos los discípulos, esto es, al grupo juánico. El Santo de Dios, solo un único pasaje más en el Nuevo Testamento ofrece este título mesiánico, Marcos 1:24, en donde lo pronuncia un demonio que habla por boca de un poseso.
La alusión le permite al autor pasar al versículo 70, en donde se menciona explícitamente al diablo. Por otra parte, no es descartable que esta expresión responda a una denominación histórica de Jesús acuñada por el pueblo galileo. Versículo 70, uno de entre vosotros es un diablo. Primera mención de Judas en Juan, la caracterización diabólica de Judas, 13.2, 13.21 al 27. Es uno de los detalles que Juan comparte en exclusiva con Lucas 22.3 y prueba de que en alguna de sus frases relacionales en el Evangelio sufrió una masiva interpolación de origen lucano. 71. Judas, hijo de Simón en Iscariote, aquí, y en 13.2, 13.26, el apelativo Iscariote se aplica al padre de Judas, no a él mismo. Bueno, y hasta aquí, mis amados hermanos y hermanas, la lección de esta semana. Gracias por haber escogido Ven, sígueme con Lolo, y ya os espero la próxima semana con otro interesante tema. Aquellos que me veis por primera vez, gracias, os doy de nuevo, y aquellos que son habituales, pues gracias también, y aquellos que lo seréis en el futuro, bienvenidos seáis. Aquí, por tanto, os dejo, que tengáis buena semana, portaros bien, sed bueno, nos vemos. Hasta pronto.